Tal vez, muy dentro de ti, sientes el peso de esa angustia silenciosa que te acompaña, esa sensación de que, a pesar de todo el esfuerzo que pones en cada día, la abundancia simplemente no se materializa en tu vida. Es como si el universo estuviera en silencio para ti, o como si no comprendiera realmente lo que necesitas. Esa es la resonancia, ¿verdad?, de la desconexión profunda entre lo que anhelas con todo tu ser y lo que, sin darte cuenta, estás vibrando en lo más hondo de tu conciencia. Hay una sensación de estar desconectado del propósito de la vida. Quizás, en lo más profundo de tu alma, buscas una verdad que va más allá de todas esas estrategias externas ruidosas, de todas esas fórmulas que prometen riqueza instantánea, sin tocar el verdadero centro de tu ser. Sientes esa necesidad inmensa de descifrar un bloqueo, una energía o un patrón inconsciente que frena ese flujo, que te impide sentir que tu energía está bloqueada y que nada fluye como debería. Hay un cansancio profundo de intentar manifestar cambios y ver que todo sigue igual. Y si pudieras descubrir que la mayoría de las personas fallan al intentar manifestar dinero, no por la falta de acción visible, de ese trabajo duro que tanto nos han enseñado, sino precisamente por esa ilusión de la acción ruidosa frente al poder, mucho más vasto y profundo, de la alineación interna, esa sensación de que ya es demasiado tarde para cambiar de vida o de que repites patrones negativos sin saber cómo romperlos, es un reflejo de esa desalineación. Como el sabio maestro Bob Proctor, de quien tanto aprendemos, nos recordaba, con una claridad asombrosa: el dinero no es más que una expresión, una manifestación tangible del servicio que entregamos al mundo con nuestra alma y con nuestra energía. Y nuestra capacidad de recibir ese flujo, de sentir que somos dignos de algo mejor, está directamente ligada a la imagen profunda que tenemos de nosotros mismos y de la abundancia en lo más íntimo de nuestro subconsciente. Si esa imagen interna está distorsionada por paradigmas limitantes, por esas creencias que te dicen que no eres suficiente, entonces el flujo se detiene, se bloquea, y sientes que has perdido el brillo, la alegría de vivir. Neville Goddard, con su sabiduría profunda y reveladora, nos afirmó que la mente subconsciente no sabe la diferencia entre la realidad y la imaginación. Esto subraya con una verdad conmovedora que te invita a la introspección, cómo nuestra programación interna, esa que a menudo permanece silenciosa y oculta en las profundidades de nuestro ser, es la que dicta, moldea y define nuestra experiencia externa de la riqueza, la salud y el amor. A veces el alma se cansa sin que el cuerpo entienda por qué. Es un tipo de fatiga que no nace del movimiento, sino del vacío que queda cuando tanto hacer no se traduce en recibir. Es un silencio que pesa, que aprieta el pecho. La sensación de estar avanzando sin moverse, de estar presente sin ser visto, de entregar tanto, y aún así vivir con la impresión de que algo sigue sin abrirse. Hay quienes creen que ese cansancio es señal de que aún no están haciendo lo suficiente, que quizás necesitan más fe, más esfuerzo, más disciplina, pero el verdadero bloqueo no está en lo que se hace, sino en lo que se vibra mientras se hace. Porque no todo esfuerzo es señal de alineación. A veces, el esfuerzo nace del miedo, del deseo de escapar de una realidad que duele. Y cuando se actúa desde esa urgencia, desde esa necesidad, la energía que se emite no es abundancia, es carencia envuelta en espiritualidad. Desde niños aprendimos que todo lo valioso exige sacrificio, que nada llega si no lo luchamos, que hay que sufrir para merecer, y sin darnos cuenta, cargamos ese paradigma incluso dentro de nuestras prácticas espirituales. Meditamos por obligación,
Visualizamos como si fuera una tarea. Repetimos afirmaciones con los labios, pero no con el corazón. Y en ese automatismo sutil, algo esencial se pierde: la coherencia vibracional. Es allí donde se oculta la escasez, no en lo que decimos querer, sino en la frecuencia desde la que lo pedimos. Ansiedad al hablar de dinero, miedo constante al futuro, tensión al sentir que algo podría no salir como esperamos. Y todo eso, aunque no lo digamos, el universo lo escucha, porque el universo no responde a nuestras palabras, responde a nuestra energía. Entonces, ¿qué parte de ti sigue creyendo que debe demostrar valor para recibir? ¿Qué memorias de infancia aún te hacen pensar que hay que sufrir para ser digno de abundancia? No hay error en ti, solo hay una historia que pide ser mirada con compasión. Porque la verdadera transformación no empieza cuando hacemos más, sino cuando entendemos desde dónde estamos haciendo. ¿Desde qué parte de nosotros están haciendo ese movimiento? La alquimia comienza allí, en el instante en que dejamos de empujar y empezamos a escuchar. Hay un momento en el camino espiritual en que la mente comienza a fatigarse, no porque esté pensando demasiado, sino porque está tratando de controlar lo incontrolable. Está intentando crear desde la lógica algo que solo pueden hacer desde la vibración, y ese esfuerzo mental, aunque bien intencionado, acaba siendo una prisión invisible. Una jaula de pensamientos que gira sobre sí misma sin avanzar. Bob Proctor repetía con claridad: no es tu intelecto el que crea resultados, son tus paradigmas, y un paradigma no se cambia con más conocimiento. Se transforma cuando una nueva frecuencia se vuelve familiar. Pero muchos siguen atrapados en la ilusión de que si piensan lo correcto, si visualizan con exactitud, si controlan cada palabra, entonces todo cambiará. Y no se dan cuenta de que están usando la mente como un refugio, un lugar desde el cual huyen de lo que realmente sienten. Visualizar no es escapar, no es pintar un escenario bonito para no mirar el presente. Visualizar es anclar una emoción futura en el cuerpo de la hora. Y si ese cuerpo vibra en miedo, en duda, en urgencia, la imagen mental no tiene raíz, no tiene fuerza. Se disuelve en el aire, porque no hay coherencia entre lo que se piensa y lo que se siente. Joe Dispenza habla de esto como la incoherencia entre el corazón y el cerebro. El pensamiento proyecta, pero el corazón autoriza. Y si no hay permiso emocional, si el corazón sigue dudando, todo intento de manifestar será solo una estrategia de supervivencia más. Pensamientos bellos, sí, pero sostenidos por emociones que temen lo peor. Entonces llega la pregunta que puede abrir una grieta en esa estructura rígida. ¿Estás sintiendo lo que deseas o estás pensando lo que temes? Porque muchos afirman estar visualizando abundancia, pero lo hacen desde una energía de urgencia, desde la angustia de quien necesita que algo cambie ya, porque lo actual duele demasiado. Manifestar no es pensar positivo, es vibrar coherente, es permitir que cada célula de tu cuerpo hable el mismo idioma que tu mente, es sentir de verdad lo que tu alma anhela, sin disfrazar el miedo con palabras bonitas. Solo cuando esa coherencia se establece, el campo cuántico responde. No porque hayas hecho algo perfecto, sino porque finalmente hay verdad en tu frecuencia, y la verdad siempre atrae lo que le corresponde. Hay una energía que suele pasar desapercibida porque se disfraza de intención. Es sutil, casi elegante, parece planificación, parece compromiso, pero en el fondo nace del miedo. Es la energía del control, un impulso profundo por predecir, contener, anticipar, por cerrar todas las puertas por donde podría entrar lo incierto.
Y sin darnos cuenta, ese intento constante por mantener todo bajo control termina siendo el mayor bloqueo para que la vida se exprese con libertad. Controlar no es lo mismo que crear. El control nace de la inseguridad, la creación de la confianza. Cuando controlamos, lo hacemos porque tememos perder algo, porque creemos en lo más íntimo que si soltamos, todo se derrumbará. Y es allí donde la paradoja se vuelve evidente. Cuanto más intentamos controlar, menos fluye. Cuanto más miedo tenemos a soltar, más se tensa nuestra vibración. Incluso las afirmaciones más elevadas pueden estar cargadas de necesidad. Palabras como estoy manifestando abundancia, estoy alineado con la prosperidad, pueden sonar perfectas, pero si van acompañadas de ansiedad, de urgencia, de la presión interna de que algo debe suceder, entonces no están vibrando en creación, sino en carencia encubierta. El universo responde a lo que sentimos, no a lo que decimos. Y si sentimos que estamos incompletos sin el resultado, si nos aferramos al cómo y al cuándo, lo que estamos emitiendo no es una señal clara, es una vibración confusa, fragmentada, contradictoria, y esa incoherencia hace que las respuestas se demoren o lleguen distorsionadas. Desapego no es renuncia, es soberanía emocional, es la capacidad de desear con profundidad, pero sin volverse esclavo del deseo. Es poder decir, esto es lo que quiero, y al mismo tiempo aceptar con el alma abierta que lo que llegue será perfecto, porque se confía, porque ya no se necesita controlar. Hay una práctica silenciosa que puede abrir ese espacio. La pausa consciente, detenerse por unos instantes en medio del ruido, no para pensar más, sino para sentir desde dónde está naciendo cada pensamiento. Esa pausa es recalibración vibracional. Es un acto íntimo de honestidad, porque a veces no es que la vida no nos escuche, es que nosotros aún no hemos aprendido a vibrar desde la verdad. Y la verdad no grita. La verdad susurra. Cuando el control se calla, la ansiedad no siempre llega con ruido. A veces se presenta como un susurro persistente, una presión suave en el pecho, una sensación de que falta algo sin saber muy bien qué. Es un temblor sutil en el alma que nos mantiene en estado de alerta, como si el futuro fuera una amenaza latente. Y desde allí, desde esa emoción dominante, muchas veces intentamos crear, visualizar, manifestar, sin advertir que estamos sembrando desde el miedo. Antes de iniciar cualquier movimiento hacia lo que deseas, detente, siente, no para juzgarte, sino para reconocer desde qué emoción estás a punto de crear. Es expansión o supervivencia, es confianza o necesidad, porque lo que siembras no es solo tu pensamiento, sino tu estado vibracional. Y si la emoción que lo acompaña es de urgencia, el universo no recibe una señal clara, recibe una súplica disfrazada de afirmación. Bob Proctor hablaba de la importancia de la imagen interna, de la claridad mental como el inicio de toda transformación. Pero esa imagen, para que tenga fuerza, debe estar sostenida por una emoción coherente. Por eso, un modelo mental simple puede hacer una diferencia inmensa. No se trata de una técnica perfecta, se trata de una frecuencia sostenida en verdad. Primero, define la imagen con claridad. No desde lo que te falta, sino desde lo que deseas. Experimentar. No visualices cosas, visualiza estados, sensaciones, energías que te llenen. Luego respira dentro de esa imagen. Permite que tu cuerpo la sienta como si ya fuese real. Esa es la conexión emocional coherente, cuando lo que ves y lo que sientes comienzan a hablar el mismo idioma. Y por último, espera a que nazca una acción inspirada.
no forzada, no pensada, una acción que surja como una extensión natural de esa emoción, no porque hay que hacer algo, sino porque ya estás en movimiento interno. La intención elevada no grita, no necesita ser demostrada. Es silenciosa, firme, serena. Y cuando la energía que la sostiene es auténtica, no hay ansiedad que la contamine. No es la cantidad de veces que repites una afirmación, es la vibración desde la que la repites, es la paz con la que te alineas antes de pronunciar cualquier deseo, porque en el fondo lo que cambia la realidad no es lo que piensas, es lo que vibras mientras lo piensas. Y cuando la emoción se alinea con la imagen, entonces sí, el campo responde, y lo que parecía imposible comienza a tomar forma sin necesidad de forzarlo. La mente subconsciente no distingue entre deseo y temor, solo recibe la semilla vibracional que se le entrega y la nutre según la emoción que la acompaña. Es como un campo fértil que no juzga la semilla. No se pregunta si es amor, escasez, gratitud o ansiedad. Solo responde a la energía con la que fue sembrada. Y desde allí comienza a brotar lo que, quizás sin saber, hemos estado cultivando en silencio. Imagina por un instante que cada pensamiento es una semilla, que cada emoción que lo acompaña es el agua con la que lo riegas. ¿Qué estás cultivando realmente cada día? Porque muchas veces pedimos luz, pero sembramos en sombra. Queremos abundancia, pero nuestras manos aún tiemblan de miedo al fracaso. Decimos confiar, pero regamos nuestras afirmaciones con dudas, con urgencia, con cansancio. Sembrar desde el miedo es como regar con ácido, es crear un terreno donde la vida tiene que esforzarse para nacer, donde cada brote lucha por sostenerse. Y no porque el universo nos niegue lo que pedimos, sino porque lo que pedimos no está vibrando con la energía de lo que somos cuando lo pedimos. Y entonces el alma se frustra, se siente traicionada, cree que algo está mal, pero no es error, es incoherencia energética. Gregg Braden habla del corazón como una bioinstrucción al campo cuántico. No es solo una metáfora poética, es una realidad vibracional. Cuando el corazón entra en coherencia, cuando late desde la gratitud, desde la aceptación, desde la certeza interna, el campo responde con precisión, no porque entienda nuestras palabras, sino porque reconoce nuestra frecuencia. Y esa frecuencia es lo que realmente planta, no lo que decimos querer, sino lo que estamos listos para sostener, lo que ya somos, incluso antes de que llegue. Por eso, más importante que la visualización es la honestidad con la que nos miramos al sembrar. ¿Qué emoción hay detrás de tu deseo? ¿Es amor? ¿O es miedo a no ser suficiente? ¿Es expansión? ¿O es una estrategia para huir del vacío? La tierra fértil del subconsciente espera cada día nuevas semillas. No necesita perfección, solo necesita verdad. Y cuando se siembra con presencia, con gratitud, con alineación, no hace falta empujar el proceso. Lo que es auténtico florece. Lo que está en coherencia siempre encuentra su camino hacia la manifestación. A veces, la vida responde en el momento exacto en que dejamos de insistir. No porque hayamos renunciado, sino porque al fin nos hemos alineado con lo que deseamos. Hay historias que no buscan impresionar, sino recordarnos que lo invisible también escucha. Que hay un punto silencioso y profundo donde el alma suelta el cómo y la realidad empieza a transformarse sin aviso. Ella llevaba 3 años intentando manifestar un cambio. Repetía afirmaciones cada mañana, visualizaba cada noche, había leído todos los libros, seguido cada paso, y sin embargo todo parecía estar congelado, como si nada se moviera, como si el universo la observara en silencio, sin responder.
Hasta que un día, en medio de su agotamiento interior, algo en ella cambió. No fue resignación, fue un soltar real, un rendirse sin tristeza, una entrega desde la paz. En lugar de seguir empujando, respiró. En lugar de pedir, agradeció. Ya, no desde la mente, sino desde un lugar más profundo donde la expectativa se había disuelto. No dejó de desear, pero dejó de necesitar, y entonces, sin advertencia, las puertas comenzaron a abrirse, no como lo había imaginado, no en el tiempo que ella había decidido, pero sí con una precisión que solo la vibración más pura puede convocar. Recibió más de lo que pedía, y no solo en términos materiales. Recibió claridad, recibió oportunidades, recibió una sensación de guía que no venía de afuera, sino de su propia conexión interior, y comprendió que lo que había cambiado no era la realidad, sino la frecuencia desde la que ella ahora vivía. Bob Proctor decía que el deseo auténtico no está cargado de ansiedad, sino de certeza, que lo que anhelamos de verdad no se persigue, se recuerda, porque ya está creado en el plano invisible, y solo espera que nos convirtamos en la versión de nosotros capaces de sostenerlo. No se trata de renunciar al sueño, se trata de soltar la lucha que lo acompaña, porque la abundancia no llega cuando insistimos, llega cuando encajamos vibracionalmente con ella, y ese encaje no se logra con esfuerzo, se logra con verdad, con silencio, con coherencia, con la confianza suave de quien ya no necesita controlar, porque ha comprendido que el universo nunca dejó de escuchar. Solo estaba esperando que el corazón hablara el idioma correcto. La mente busca, siempre está buscando. Intenta descifrar el camino, resolver el misterio, encontrar la fórmula, pero el alma no busca, el alma recuerda. Recuerda quién es, recuerda lo que merece, recuerda que no hay nada fuera que deba conquistar, porque todo lo que anhela ya vibra dentro de ella, esperando ser reconocido. Bob Proctor decía que todo lo que deseas ya ha sido creado en el plano invisible, y no es una frase bonita, es una verdad que libera, porque cuando dejamos de vivir como si estuviéramos incompletos, como si algo esencial estuviera aún por llegar, entonces comenzamos a vibrar desde la plenitud, desde la certeza de que nada nos falta, de que solo necesitamos alinearnos con lo que ya existe en otra frecuencia. Recuperar tu flujo cuántico no es un acto de conquista, es un reencuentro, un regreso a esa parte de ti que nunca dudó, que nunca temió, que nunca se desconectó en todo. Solo estaba cubierta por capas de miedo, de creencias heredadas, de experiencias que nublaron tu claridad. Pero en lo más profundo siempre estuviste conectado. Siempre tuviste la llave, solo necesitabas volver a escuchar. Gregg Braden nos recuerda que el corazón es un transmisor cuántico más potente que cualquier pensamiento aislado, porque el corazón no piensa, siente, y cuando siente con coherencia, con gratitud, con presencia, el universo responde sin demora, no porque haya sido convencido, sino porque por fin ha recibido una señal clara, real, íntegra. La alquimia silenciosa no es transformar el plomo en oro, es algo más íntimo, es darte cuenta de que tú ya eres ese oro, que no necesitas demostrar nada, lograr nada, alcanzar nada para merecer, solo recordar, solo volver, solo vibrar desde lo que ya eres, porque la abundancia no se crea, se revela cuando dejas de dudar de tu propia luz. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda. No hay camino hacia la abundancia. Hay un despertar, una memoria que se activa, un instante en el que dejas de mirar hacia afuera y te reconoces, completo,
suficiente, capaz de recibir sin esfuerzo, y entonces el universo ya no tiene que traer nada, porque tú, al fin, has recordado cómo sostenerlo, desde dentro, en silencio, en paz.